Bueno, esta imagen que van a ver a continuación rompe el corazón. Es un joven que llora ante el cadáver de su madre, que está tendido ahí en plena calle, víctima de los últimos bombardeos en la provincia de Kiev, no es en el centro de la ciudad, pero... Y además, estamos viendo esta imagen que está tomada con un dron de un edificio también en Kiev, como queda totalmente destruido. Y hoy el vocero del Kremlin se mostró disgustado con el hecho de que el presidente Biden haya calificado a Vladimir Putin de criminal de guerra, pero estas imágenes hablan por sí solas. Y además algo que ha reiterado también hoy el Ministerio de Defensa británico, las Naciones Unidas aseguran que han comprobado, por ejemplo, que las fuerzas rusas han atacado más de 40 centros de asistencia médica, incluyendo un hospital de maternidad, como vimos en estos días. El presidente Zelensky se ha visto obligado a visitar alguno de estos hospitales y ha compartido allí con el personal médico, con los pacientes. Esta joven se emociona inmensamente cuando el presidente va y le da la mano, luego le regala un ramo de flores. Y el presidente Zelensky se arriesga, ¿no?, a salir a la calle en medio de un bombardeo y de un cerco que cada día, pues ahí vemos el momento, ¿no?, del ramo de flores. No sabemos si esta niña, ¿no?, porque es una niña, cuán gravemente herida está o no. Empezamos con estas imágenes. Bienvenidos al programa A Fondo. Muy bien, tenemos en la mesa a Miguel Cosío, gerente general de América CB Network. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Andrés Reinaldo, periodista, director editorial también de nuestra cadena de radio y televisión. Así que, bueno, las imágenes son tremendas, impresionante, ¿no? Impresionante. El Reino Unido hoy, bueno, y después se sumó a Estados Unidos y la Unión Europea, el Reino Unido dice que tiene pruebas muy consistentes de actos de crímenes de guerra. Es decir, los bombardeos no han cesado. Hoy mismo salieron las imágenes de lo que ocurrió ayer en este teatro en Mariupol, que es al sur, la ciudad que da al mar de Azov. Y no solo lo ha dicho Naciones Unidas, sino que Rusia se ha visto obligada a apelar a estos bombardeos indiscriminados. Eso es como quedó el teatro, por ejemplo. Así es, ese es el teatro de Mariupol. Y por cierto, que allá abajo abajo del teatro, había refugiados que hoy empezaron a subir. No, y los carteles claramente que decían en ruso, pues aquí hay niños. No. Una cosa que estaba diciendo Andrés, un especialista militar, era que como se han ido quedando, le han ido destruyendo pues equipos de guerra, etcétera, cada vez están usando equipos más viejos que son más imprecisos y que usarlos a exprofeso de saber cuán imprecisos son no los exonera de esa responsabilidad por crímenes de guerra. No, claro que no. Además hay otra cuestión, que es que a medida que va fracasando, que ya fracasó porque ya vamos para 22 días 22 hoy, ¿no? 22 días de guerra. A medida que ha fracasado la estrategia de la guerra relámpago, que Rusia se ve que está empantanada, la única estrategia posible que le queda es una estrategia en la que los rusos son... que es genocida, ¿no? Es arraso. Que es arrasa y avanza. Hoy estábamos, pero sin embargo esto también tiene su trampa, porque aunque arrase la ciudad, va a tener que tomar la ciudad. Y ahí hoy había un análisis del general David Petraeus, que fue jefe de las fuerzas en Estados Unidos y Afganistán, donde decía que ahí es donde el ejército ruso moría. En primer lugar, porque no tienen manera de reponer las bajas que han ido sufriendo. Y en segundo lugar, porque para ocupar una ciudad se necesitan 5 atacantes por cada persona que defiende. Pues hay que tomar posiciones, dejar personas en las posiciones al irse, porque si no te las vuelven a ocupar. Hasta cierto punto a mí me ha asombrado el fracaso de la maquinaria militar rusa. Es descoordinada, no tiene una línea de abastecimiento, no tiene unas fuentes de inteligencia.
Estábamos viendo hoy que hasta las comunicaciones, la mayor parte, no son encriptadas, se están comunicando por telefonía celulares. Parece un ejército del tercer mundo. Hoy, precisamente eso que apuntas, hoy trascendió en la prensa británica, los servicios de inteligencia británicos han llegado a la conclusión, número 1, que la invasión rusa está estancada por aire, mar y tierra. Sí. Número 2, que la defensa que ha establecido el ejército ucraniano es firme y bien coordinada. Y número 3, las principales ciudades donde centraron el foco de la invasión, que son por supuesto la capital Kiev, a donde no han llegado, siguen en la provincia, es decir, en las afueras, y Kharkov, esto es en la zona norte, y en el sur, Mariupol, a pesar de que la están devastando, el propio alcalde de la ciudad lo ha dicho, ni Gerson, otro puerto importante, Nikolaev, otra ciudad importante, la famosa ciudad donde está la famosa planta también nuclear de Zaporizhzhia, y Odessa. Es decir, no han logrado llegar ni tomar ninguna de esas 7 ciudades. Y lo más importante de todo es que hay un desplazamiento ya de 100.000 tropas norteamericanas que han llegado a Europa. Es un ejército. Es un ejército. Bueno, sí, y esta mañana la conversación... Pocos ejércitos tienen 100.000 tropas. Y por alguna razón, mañana el presidente Joe Biden va a hablar telefónicamente con Xi Jinping. Es decir, yo me imagino que después de la reunión que tuvieron el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en Roma, y el alto comisionado para política exterior del Partido Comunista China el lunes, yo creo que mañana el presidente Biden le va a pedir a China hasta dónde va a llegar su compromiso, si es que lo tiene, con Rusia. Trascendió por una cadena británica que habían suministrado presuntamente equipo militar, China lo ha negado, y desde el punto de vista económico. Así que el caso de las tropas rusas está estancado. ¿Se le puede poner rostro a esta contienda? O sea, ¿quiénes son los hombres de la guerra? Bueno, sí. Vladimir Putin tiene un círculo íntimo, le llaman los siloviki, que viene de la palabra silovik, que es, digamos, en una traducción... Como hombre fuerte. No, viene como la securocracia. Es decir, todos estos son hombres que vienen del poder, unos del ala militar y otros de los servicios viejos. ¿Tú puedes enumerar, por ejemplo? Sí, por ejemplo, mira, ahí... Víctor Solotov, ¿quién es? Víctor Solotov es el jefe de la Guardia Nacional. Es un general. Ese hombre fue escolta de Yeltsin. ¿Tú te acuerdas la imagen que tú comentabas? El tanque. La famosa del tanque, Víctor Solotov. Después, sí, porque lamentablemente Putin era un hombre de Yeltsin en ese momento. Sin duda, sin duda. Yeltsin lo presenta en sociedad. Vladimir Putin y casi todos estos hombres vienen de San Petersburgo, la antigua Leningrado. Sí, trabajó ahí algunos trabajaron, otros coincidieron en un instituto de la KGB y luego uno de ellos en el alto instituto de la KGB. Todos estos hombres son los que se llamaban aparachik. El segundo que tenemos ahí es Sergei Naryshkin, que es el jefe de los servicios de espionaje. Ese fue el que hicieron pasar en ridículo. El que vimos aterrorizado. Un hombre muy, muy, muy cercano a Vladimir Putin. El tercero que vemos, Sergei Chouy, este es un tubano. Este es de la etnia esta de los mongoles que queda hacia Siberia, se ha convertido en los tártaros. Sí, este viene del norte, de la Siberia. Sí, la República de Tuva. La República de Tuva, este es tubano. Incluso la madre de él es de origen ucraniano. Este hombre es el que transforma la industria militar soviética, el equipamiento, soviética no, rusa, y supuestamente la actualiza, pero no es un hombre de guerra, este es un general, él estudió economía incluso, este es un general de gabinete, digamos. El tercero que vemos, que yo creo que es el hombre más fuerte, el cuarto, perdón. Nikolai Patrushev. Nikolai Patrushev. Por cierto, Naryshkin ha estado en Cuba, Solotov ha estado en Cuba, Nikolai Patrushev varias veces amigo de Raúl Castro. Este hombre es general de ejército, es consejero de Seguridad Nacional y quizás es el cerebro más importante de todas las operaciones de espionaje en los últimos 20 años en Rusia. El quinto que vemos allá abajo, Igor Kostochov, es un almirante. Este es el hombre... ¿De la Marina? No, él es el hombre del aparato de inteligencia militar, del GRU. Pero el almirante no es un rango de la Marina. Él claro. él estudió metalurgia incluso, creo. Este hombre fue señalado en su momento como uno de los que probablemente estaba atrás de los famosos ataques
de energía De dirigida. los sónicos para... Porque dirige el GRU, que es los servicios de inteligencia militar ruso. La contraparte aquí es la DIA, la inteligencia del Pentágono. Alexander Bornikov viene del KGB. Este hombre estuvo con Putin cuando los dos eran oficiales del KGB en Alemania del Este, en Alemania Oriental. Tiene una larga relación. Él es el jefe de la industria militar de alta tecnología rusa. Rosev es un hombre del poder, de la oligarquía militar. El sexto hombre, este que está aquí, Sergei Yesev, es general de ejército también, y dirige otro de los servicios de espionaje que tienen. Y el último, Valery Gerasimov, se parece que más ha estado joven, ¿no? en Cuba. Sí, este tiene 63 años, 60 años, este es un hombre joven. Él ha estado en Cuba varias veces, es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Este es el equipo de Putin, estos son los hombres de la guerra. ¿Podrían ser todos acusados de crímenes Todos de guerra? están sancionados por los Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro, por el Departamento de Estado. Hay algunos que están sancionados con la ley Magnitsky e incluso han sido sancionados, varios de ellos recientemente, por la Unión Europea. Sí, que por cierto, Gerasimov es el creador de la doctrina militar de guerra híbrida, que se supone que era la que iba a seguir Rusia. Así es. ¿Qué es una guerra híbrida? Bueno, es de conducir una guerra no solo en el frente militar, sino también en el frente ideológico, utilizando la prensa, propagandístico, utilizar esto. Los fake news, todo eso. Exacto. Sí. Por ejemplo, ahora que hablas de eso, quien desata la famosa campaña de desinformación sobre el tema de las presuntas armas químicas o biológicas que tendría Ucrania, lo cual es falso, porque ya el propio Departamento de Estado y Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han dicho que Ucrania no tiene centros laboratorios de producción de armas químicas. Primero porque viola cualquier tratado de los que existe, número uno. Y número dos, quien está detrás de todo esto ha sido Nikolai Patrushev y este hombre que tú acabas de mencionar. Vamos a escuchar a Blinken hablando de la evidencia que está recabando Estados Unidos sobre este tema. Adelante. You're documenting. We welcome the efforts of various groups, institutions, organizations that focus on this to bring all of the evidence together, to continue to document things, and then for there to be accountability, one way or the other. In terms of other designations based on actions that Russia is taking, we are and we will look at everything. Muy bien. Fuera del campo de batalla ucraniano hay otra guerra paralela, ¿no? Además de, ¿cómo es que dijiste? La guerra híbrida. De la guerra híbrida, ¿no? La batalla del petróleo y del gas. Veremos con un experto qué está sucediendo en ese campo de batalla. Ya regresamos. Bueno, les había propuesto hablar ahora de la otra guerra, la del combustible, y hay varias noticias. Primero, el barril de petróleo está de nuevo por encima de los $100, si no tengo mal la información. Por otra parte, Arabia Saudí sopesa la idea de recibir los pagos de China por su petróleo en yuan en vez de en dólares. Y la otra es que Europa parece que le está pidiendo a España que extienda un gasoducto que pasa por allí, que viene de Argelia, que es el Medgas. Y hay otro gasoducto, estuve mirando, del Magreb, que tiene yo creo que un conflicto con Marruecos, etcétera. Como la verdad les decía que no tengo toda la información suficiente, pues llamamos a un experto, que es Jorge Piñón, experto en petróleo, director del programa de energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Austin, Texas. ¿Por dónde empezamos, Jorge? Por los $100. Vamos a ver primero lo de los precios del petróleo, porque el 8 de marzo fue cuando el barril llegó a los 125, 126 dólares el barril. Ayer, como bien dijeron ustedes, vimos 96 dólares. Esa bajada de casi 30 dólares el barril eran en realidad especuladores tomando ganancias, gente que ya habían comprado el petróleo barato y decidieron venderlo a esos altos precios. Lo que sucede hoy, una subida de 10 dólares el barril de 96 a 107, es que por primera vez la Agencia Internacional de Energía, basada en París, que es una organización bastante conservadora, puso al frente de que ellos piensan que para el mes de abril Rusia va a perder alrededor de 3 millones de barriles diarios de producción. Parece que aquellos países que estaban comprando el Urals a 20 dólares de descuento por barril
ya se han llenado el almacenamiento y ya no hay nuevos mercados para el petróleo ruso. Así que eso es lo que pone hoy por la mañana que el precio del barril lo tengamos otra vez alrededor de los 106, 107 dólares. La posibilidad de que Rusia pierda 3 millones de barriles de producción para el próximo mes. La segunda, que al principio pensé que era un fake news porque lo habíamos visto, ¿te acuerdas? En Sputnik o en Russia Today, ¿no? Una de esas oficiales de Rusia, de que Arabia Saudí esté sopesando utilizar pues la moneda china, el yuan, en vez del dólar. ¿Qué significa eso? Eso yo creo que es un gesto político más que económico. Ambos países tienen la liquidez financiera para tomar cualquier riesgo que haya en la diferencia del cambio entre el yuan y el dólar. Así que yo creo que es un momento o un mensaje político que Arabia Saudita está mandando, que primero, por cierto, no es el primero que manda en las últimas semanas, es decir, se rumora que rehusó en un momento aceptar una llamada telefónica del presidente Biden y en realidad, como sabemos, no han decidido aumentar la producción de petróleo crudo para bajar los precios del petróleo. Así que yo creo que Arabia Saudita, esta es una nueva Arabia Saudita, Arabia Saudita que siempre pensábamos que era el mejor aliado que tenía este país en el Medio Oriente, parece que está cambiando. Así que Juan Manuel, yo lo veo más como una acción política más que económica, que hay que estudiarla a largo plazo a ver cuáles son los resultados. Bueno, yo anotaría en esto que el príncipe heredero, Salmán, no recuerdo bien el objeto de las investigaciones por el asesinato en la embajada. Exacto, y Putin tienen una estrecha relación personal que se ve en los encuentros entre ellos, cazan juntos, en fin, hay una identificación a un nivel personal grande. No, así es. Como dije, yo creo que es una relación que la tenemos que ver y estudiar muy de cerca porque puede tener un impacto, ya que recuerda, ellos son los mayores productores de la OPEP, además de los Emiratos Árabes y de Kuwait. Así que es algo que tenemos que seguir de cerca. ¿Y qué tan realista es esta proposición? Esto lo escuché en radio, creo que en la BBC, donde resulta que hay un gasoducto, hay dos, ¿no? Que vienen de Argelia, uno que pasa creo que por Marruecos y tiene ahí un enredo entre Argelia y Marruecos, y que llega a España y le están diciendo a España, pues vamos a no depender del ruso y a alargar este gasoducto, cosa que me imagino que no se hace de un día para otro. ¿Eso es realista? ¿Sustituir el petróleo ruso por el de Argelia? Bueno, este es un buen ejemplo para una conversación más compleja, ¿no? Y esto te demuestra aquellos países que mandan sus materias primas a través de terceros países, el riesgo que toman. Rusia mandando gas a través de Ucrania y a través de Bielorrusia. Aquí tienes a Argelia, que envía su gas natural a España a través de Marruecos y por otro lado envía el gas natural que ellos envían a Italia a través de Túnez. Son 3 gasoductos, uno que va directo a España, que es el Medgas, y ese está abierto. El Magreb, que es el que va a través de Morocco, está cerrado, una vez más por diferencias políticas entre Marruecos y Argelia. Y España está tratando de resolverlo, ¿no? Porque no se quiere quedar solamente con un solo gasoducto. También Argelia tiene dos plantas de liquefacción para exportar gas natural licuado. Pero ahí lo ves, un gasoducto que va a Italia a través de Túnez y otro gasoducto que va a España a través de Marruecos. Una vez más, todo depende de la relación de Argelia con esos dos países, porque esos dos países le pueden decir en cualquier momento, ¿tú sabes qué? Te cerramos el ducto, no puedes cruzar nuestra frontera. Pero ese es el mundo en que vivimos hoy en día. Pero es realista eso de que desde España vamos a extender estos gasoductos al resto de Europa. No. Los dos que van, el Medgas y el Magreb, que van a España, terminan en España. No hay forma de cambiar eso. Ahora, el Transmed, que va a través de Túnez, entonces cruza por Sicilia y entra en Italia. Ese sí quizás se pueda agrandar la capacidad. Si mal no recuerdo, tiene una capacidad de 110 millones de pies cúbicos al día
y está ahora nada más que moviendo alrededor de 60 millones de pies cúbicos. Así que la línea del gasoducto que va a Italia tiene más capacidad. La pregunta aquí no es el ducto, sino ¿tiene Argelia la capacidad de incrementar su producción de gas? Eso no lo sé, lo tenemos que averiguar. El senador Bob Menéndez argumenta que el precio del barril de petróleo no siempre ha determinado el de la gasolina. Vamos a escucharlo. Es una nota que escribió, ¿no? Verdad que se me olvida que estamos en la época del Twitter. Los altos precios del petróleo no son el problema principal, sino la codicia de las grandes petroleras. ¿Qué cree usted? Pone los precios del 2008. Voy a enviar una gráfica de los últimos 10 años donde tú puedes ver la relación entre el precio del petróleo crudo y el precio de la gasolina. Recuerden, por favor, que el precio del petróleo crudo sobre el cual nosotros conversamos todos los días es basado en los mercados del futuro. Es decir, para el próximo mes todavía ese petróleo no se ha vendido. Bueno, se ha vendido y se ha comprado, pero está un mes afuera. Recuerden también que la molécula de hidrocarburos desde el pozo de producción en Texas a Miami le toma un promedio de 22 días. Es decir, cuando ese petróleo sale del pozo, pasa por la refinería de Houston, se monta en un tanquero y llega a Miami, es un promedio de 22 días. Si ese es un barril que viene de Europa o que viene de África, añádele otros 10 días. Así que tienes entre 20 y 30 días de diferencia entre el precio del barril que le viene a la compañía de petróleo y la venta en tu localidad. Y también recuerda, el precio de Shell, de Exxon, de BP, de todas ellas es en Port Everglades. De ahí a la estación de servicio, el precio lo determina el distribuidor. Volvamos a la gráfica, Miguel, de Bob Menéndez, porque lo que hace él es una comparación. Él dice que en el 2008 el precio del barril estaba a $145 y sin embargo estaba a 3.40 nada más. Y la semana pasada estaba a 130 y está a 4.33. Y esta semana, ¿por qué? Porque él dice si en el 2008 era más caro el barril y era más barata la gasolina. Una vez, porque ese movimiento de precio que tuvimos en julio del 2008 fue un movimiento que duró nada más que entre 3 y 4 semanas. Es decir, que se compraron muy pocos barriles a ese nivel. Y también teníamos una situación todavía muy diferente. No estábamos en el periodo de post-pandemic. Es decir, los inventarios estaban altos en julio del 2008. Hoy en día entramos en un área de baja demanda por resultado de la pandemia y los inventarios estaban bajos. Hay un sinnúmero de diferentes situaciones que seguro se la puedo transmitir al senador, pero no hay relación. Lo importante para todos nosotros, uno piensa que porque hoy leímos que el precio estaba a 100 y bajó $10, que la gasolina debe bajar un monto igual. No es así, es imposible, que no puede suceder. Jorge, tu predicción, ¿a cuánto vamos a tener el precio del galón de la gasolina regular aquí en Miami, por ejemplo, la próxima semana, en el mes de abril o hacia el verano? Ni de juego. Desafortunadamente no me atrevo. Oye, la volatilidad que hemos tenido en los mercados en las últimas semanas te demuestra la situación en que estamos. Vamos a ver, elimina Arabia Saudita. Se dice que China, por ejemplo, tiene un nuevo área, problema con COVID y la demanda puede bajar. Sí, hoy tuvieron... Vuelvo otra vez hoy la noticia que se puede llegar a un acuerdo con Irán y si se llega a un acuerdo con Irán, vamos a ver un incremento en la producción petrolera de ese país. Hay un sinnúmero de factores en realidad que están muy difíciles de predecir y yo no me arriesgo a hacerlo. Importante lo que acaba de decir. Hay un rebrote en China, Miguel. Dicen que más fuerte que en todos estos una nueva variante de Omicron. Hay una ciudad de 52 millones completamente aislada. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, jóvenes piden más gasolina en el downtown de Miami. Veremos qué más quieren. Pero antes, combustibles, el tema de Venezuela. Venezuela se pregunta si vale la pena cambiar libertad por petróleo. Lo pregunta específicamente Juan Guaidó. Vamos a ver sus palabras exactas. Mal pudiéramos nosotros entonces cambiar libertad por petróleo. ¿Cierto? Eso nos haría que esclavos del petróleo.
Eso nos haría esclavos y oprimidos, no solamente de un sistema autoritario, sino también del tema energético. Mira, no lo aceptamos. No lo aceptamos. Pero no somos ajenos a la realidad geopolítica, energética, petrolera. Venezuela quiere volver a ser un socio confiable. Venezuela va a ser un socio confiable en democracia, en libertad, con Estado de Derecho, y por eso estamos luchando los venezolanos, para que el mundo pueda venir a invertir con tranquilidad, para que el mundo pueda venir a reinvertir en Venezuela, para que las empresas como Chevron y todas las petroleras puedan estar presentes en nuestro país. Chevron, que como nos había dicho Piñón, estaba detrás de todo este acercamiento a Venezuela. Se suma a la mesa el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano. Orlando, sé que han estado preocupados ustedes con este tema de Venezuela. Bueno, sí, claro. Nosotros tenemos el temor fundamentado en la experiencia cubana de que estas negociaciones secretas, generalmente entre administraciones demócratas y el régimen y los regímenes estos comunistas, generalmente resultan en concesiones que son dañinas para la causa de la libertad. No puedo pensar en una sola negociación secreta entre Estados Unidos y el régimen castrista, con demócratas, con republicanos, que ha sido positivo para la libertad de Cuba. Y tomando en consideración que el régimen de Venezuela y el de Cuba es la misma entidad, una ocupando la otra. Claro, lo he dicho por ellos mismos, nos preocupa mucho este tipo de contacto, este tipo de negociación que no ha sido transparente hasta ahora. Aprovechando tus conocimientos como profesor de historia y conocedor de la geopolítica, la palabra ahora que está en boca de todos, tu evaluación de 22 días después de la guerra de Ucrania. No, yo comparto, el segmento de ustedes fue brillante, creo que la Federación Rusa ha tenido reveses importantes, pero también quiero advertir lo siguiente desde mi punto de vista. El objetivo de la operación, de la invasión, la agresión rusa, es desmontar a Ucrania como nación. El daño a la infraestructura, el daño a la población civil, el daño a la estabilidad de los ucranianos es una de las cosas que ellos están buscando, demostrarle a Ucrania que no es viable sin Rusia. Número dos, vimos en Chechnya, vimos en Siria lo que estamos viendo ahora. La maquinaria rusa es lenta, pero persiste en el castigo a la población para lograr los objetivos que se han cifrado. Lo que ellos han encontrado en el caso de Ucrania, una respuesta internacional que no encontraron en Chechnya y que no encontraron en Siria. Eso también es un factor importante. Pero creo que aquí el objetivo, y está en la carta abierta de Putin a los ucranianos, aquí el objetivo es hacer a Ucrania un Estado no viable sin la participación rusa. Segundo, también hay que darse cuenta, en los 8 años de guerra anteriores, en el Donbass, Rusia estaba teniendo grandes fracasos ante los ucranianos. Tenían numerosas bajas, tanto las milicias prorrusas como las Fuerzas Armadas rusas, y los ucranianos habían demostrado cada vez más una gran capacidad de lucha, una gran capacidad de combate. Creo que en parte es la frustración de Putin con el pobre avance en el Donbass que precipita, una cosa que precipita esta intervención, porque ves que las bajas rusas crecían y los ucranianos cada vez eran más efectivos en lo que estaban haciendo. Claro, y tu análisis coincide con algo que habíamos mencionado, que es un informe de las Naciones Unidas donde están extrañados porque han atacado 40 objetivos de salud pública, médicos, hospitales, ambulancias, incluso le han disparado, que según el informe eso no es común verlo en ningún tipo de guerra, y que ellos han llegado a la conclusión de que esa es profeso y tal vez encaje. Hay otro factor también que tenemos que tomar en consideración. El ejército ruso ha tenido un fracaso inexplicable. Por ejemplo, los turcos han tenido mucho éxito peleando contra los rusos, tanto en Libia como en Siria, como también en la guerra de Armenia con Azerbaiyán. El armamento turco, las Fuerzas Armadas turcas, en Libia fueron cientos de bajas rusas las que sufrieron. Yo creo que el poderío de ellos no está en la capacidad de sus Fuerzas Armadas, que está al nivel de Estados Unidos, de un país como Turquía, sino que está en que son imparables. Siguen atacando y destruyendo para poder desmoralizar a las tropas ucranianas. Bueno, claro, porque la técnica esta de atacar sobre todo objetivos civiles, hospitales y eso, en primer lugar es destruir una infraestructura de apoyo a la población, de modo que la población diga no tenemos ni médicos que vengan de Rusia. La otra parte es la desmoralización. Y es una destrucción también cultural desde el punto de vista, exacto, espiritual. Esa es la guerra híbrida. Es quebrarte espiritualmente. Ese es el cometido de eso. Ahora, se les ha estancado, sin duda que se les ha estancado de una manera inesperada. Hay que ver si pueden continuar, porque además, según un análisis que hemos visto hoy,
carecen de la capacidad de abastecimiento y de reemplazo de tropas necesaria para seguir en la ofensiva de Lo este que dice tipo. Orlando era en Chechenia, que tiene creo que 1,5 millones de habitantes. Aquí estamos hablando de 44 millones. Se demoraron 1 año y medio en llegar a la capital. 10 años. 10 años. 10 años. Fueron O sea, la casi, guerra- casi 3 guerras. en Chechenia. La primera guerra, que fue la segunda guerra de Chechnya, que comenzó en 1999, justo cuando el entonces primer ministro ruso, Yevgeny Primakov, renuncia por la guerra de Chechenia, y ahí ese es el ascenso de Vladimir Putin. Y él desplaza hacia, o sea, fue una guerra terrible, terrible, y se extendió. ¿Por qué razón? Porque ahí viene la división de Osetia del Norte con Osetia del Sur. Ellos tratan de llegar hasta Grozny. Todavía las tropas de ocupación, hoy salió un reporte que Putin está tratando de desmovilizar parte de las tropas que todavía están en Georgia, a la que había invadido, para traer como refuerzo a las supuestas tropas que ya están cansadas de esta operación militar. Número 2, las bajas rusas en este momento son mucho mayores a las que tuvieron en 20 años Estados Unidos en Afganistán e Irak, juntos. Así mismo. Número 3, no han tenido una guerra, o sea, porque la guerra en el caso de Chechnya no fue una guerra regular, a pesar de que metieron aviación, artillería, mecanizada, tanque. No es igual a este tipo de guerra, tienen 7 frentes abiertos al mismo tiempo. Y número 4, y quizás lo más importante, esta guerra que plantea Putin, sobre todo por lo que acabas de decir, Orlando, de tratar de romper la nación ucraniana. Hay que recordarse que una de las grandes críticas de Vladimir Putin a Lenin es que Lenin inventa en el año 1922 esta Unión Soviética Llena de nacionalidades. llena de nacionalidades, una federación que después en el año 35 Stalin tiene que proceder el brutal proceso de colectivización, empezando por Ucrania, y Ucrania fue una de las 3 repúblicas que funda la Unión Soviética en el 22. Y la crítica de Vladimir Putin a Lenin es decir, este tipo inventó una supernación llena de repúblicas donde lo que tiene son fronteras y cada una con una constitución. Claro, Ucrania va a querer ser libre y yo no se lo voy a permitir. Porque la idea del zar era Lo un último imperio que te sin digo, frontera. Manuel, el 24... No es lo último, porque te invito a que te... el 24 de febrero marcó una nueva geopolítica mundial. El mundo ha Sin cambiado. duda. Esa idea de Putin de romper el orden global. Cada que 30, tenía 40 junto años con se rediseña el mundo. este mundo de hoy no es el mundo de hace 22 días. Es el invito ciclo de rediseño del mundo. A que veas el próximo segmento, vamos a tener aquí a Ernesto Ackerman, que se va a sumar a la mesa. Jorge Piñón, que está todavía desde Austin, Texas, te propongo para el próximo programa un análisis de, bueno, cómo es que, cuán costoso o complicado es llevar combustible a tropas a distancia en el caso de la guerra de Ucrania y cómo estaría haciéndolo Rusia. Muchas gracias a Jorge Piñón, muchas gracias a Andrés Rinaldo, a Miguel Cosío. Por favor, si te puedes quedar con nosotros, Orlando, aquí. Vamos a una pausa y vamos con ese tema de Venezuela, que es tan importante lo que está sucediendo en América Latina, como dijo Infobae, o tituló Infobae, la subtrama latinoamericana de la guerra de Ucrania. Ya regresamos.